Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En las últimas 48 horas han ocurrido una serie de incidentes dentro de Venezuela. Por una parte, veíamos este perdón, la liberación de presos políticos venezolanos, el perdón a otras personas que se encontraban en el exilio por parte del régimen de Nicolás Maduro. A raíz de esta información, en el día de ayer también el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía informaba que habían sido testigos de algunos diálogos, conversaciones que habría mantenido Enrique Capriles Radowski y también Stalin González para considerar seriamente la posibilidad de participar en las elecciones parlamentarias fraudulentas que ha convocado el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que estas elecciones han sido criticadas por toda la comunidad internacional, pero al parecer, según informaba Turquía, estarían entonces considerando personas como Enrique Capriles Radowski participar en estas elecciones. Para entender un poco cuál es la relación actual que mantiene Venezuela con Turquía, también cuál es esa relación que tiene Estados Unidos con Turquía, hemos invitado a Imdat Oner. Él fue diplomático en Caracas, él estaba en la Embajada de Turquía, conoce muy bien la relación entre ambos países, las vivió muy de cerca y él actualmente él fue jefe de misión y oficial político de esa embajada y actualmente está cursando un programa combinado de doctorado y también de maestría de estudios latinoamericanos internacionales. Él se especializa precisamente en esas relaciones exteriores de Latinoamérica y en particular sobre Venezuela. También ha escrito importantes artículos, importantes análisis en algunas plataformas como The War on Rocks, The National Interest, Foreign Affairs Latinoamérica y también el diario Miami Herald. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a Imdat Oner. Thank you so much for having us. Sí, como mencionas, ayer hemos visto en las noticias lo que anunció el canciller turco y se inició un proceso de diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro, y esto iría hacia un acuerdo. Esta fue una noticia muy interesante que está apareciendo en las noticias venezolanas y todos estaban muy sorprendidos porque sabíamos que Guaidó nunca estuvo abierto a ninguna negociación con el régimen de Maduro. Como todos sabemos, el régimen de Maduro manipula todo el proceso electoral y lo utiliza a favor del gobierno. Entonces, la oposición sabe que no habrá elecciones transparentes ni justas en Venezuela. In favor of his government. So the opposition knows that there will be no any transparent and fair election in Venezuela. What do you know about these ¿Qué se sabe sobre estas conversaciones? Son phone? por teléfono. Do ¿Usted you ha have some recibido alguna information from información procedente Turkey de Turquía about sobre what's lo que está happening sucediendo en este in this caso? situation, in this case? Sí, ayer estaba viendo el comunicado de prensa sobre las conversaciones con su homólogo, el ministro de Argelia, y luego el corresponsal de la agencia de noticias del gobierno turco hizo una pregunta sobre el proceso político en Venezuela. News agency correspondent about the process, the political process in Venezuela. And then he said that, y luego el canciller dijo que había hablado tanto con el canciller europeo Borrell como con la canciller española Arantxa González y le pidieron que se involucren en este proceso y promuevan las negociaciones entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro. And promote the negotiations between the Venezuelan opposition and the Maduro regime. And then he said that he visited Venezuela a couple of weeks ago. Y luego dijo que visitó Venezuela hace un par de semanas. Se reunió con Maduro, se reunió con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez y Arreaza, el canciller. Y luego también dijo que tuvo una llamada telefónica con Capriles y Stalin González como representantes de la oposición. Members. And he said that although
También dijo que a pesar que algunos individuos o parte de la oposición no se unirá a las elecciones, el gobierno turco está tratando de negociar con el gobierno venezolano y la oposición venezolana, al menos una parte de esa oposición, para ir juntos a elecciones. Pero también vimos que Maduro hace un par de días emitió un decreto para perdonar a unas 100 figuras inocentes de la oposición en el exilio y también en la cárcel. Entonces entendimos que hay una negociación en curso y el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que estaban muy contentos de ver que tanto la oposición como la administración de Maduro están dando pasos para alcanzar un acuerdo. ¿Qué podría estar pasando entre Turquía, Estados Unidos y Venezuela? Porque después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reuniera con su homólogo en Santo Domingo hace un mes, hubo una reunión de seguimiento entre el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía y Nicolás Maduro. Y que este encuentro sucedió luego de una conversación telefónica entre Maduro y el presidente Erdogan. Es decir, en un mes ocurrieron 3 importantes reuniones relacionadas con Estados Unidos, Turquía y Venezuela. Yes, it's an important question, and we see that es una pregunta importante y vemos que Turquía participa en este proceso con la ayuda de la Unión Europea y también de España. Entonces, Estados Unidos no se menciona en esta declaración porque Turquía tiene algunos problemas, algunos conflictos con Estados Unidos. Ahora, sabemos que el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía se reunió con Pompeo, el secretario de Estado, en República Dominicana hace 2 semanas, poco antes de visitar Venezuela. Entonces, por supuesto, esto nos hace pensar que se podría haber informado a Pompeo sobre esta reunión y podría también habérsele informado que había un proceso de negociación. And he might inform Pompeo that there will be a negotiation process. Pero no hemos visto ni recibido ninguna declaración ni de parte de Estados Unidos ni de la parte turca. Y también vemos que la Unión Europea está más involucrada en este proceso que Estados Unidos. A su entender, existe la posibilidad de que como resultado de todas estas conversaciones, algunos países abandonen su apoyo al presidente interino Guaidó y cambien de dirección para, por ejemplo, apoyar a Capriles. ¿Usted ve esto posible? Por supuesto, esta es una pregunta muy crítica. Aún no lo sabemos, pero yo creo, por lo que vi en la interacción en las redes sociales ayer, la gente está bastante enojada con Capriles y González, porque la oposición venezolana siente que esto es una traición de Enrique Capriles y González contra la MUD, contra la Unión Opositora Venezolana. Y aunque Capriles y Machado dicen explícitamente que no se sumarían a las elecciones, vemos que Capriles y González están tratando de crear un canal trasero con el régimen de Maduro y tratando de marcar ese tono para las elecciones. Capriles and González are trying to create a back channel with Maduro regime and trying to set the tone for the elections. Y tal vez, aunque el canciller turco no lo mencionó ayer, Capriles podría asistir a las elecciones y Guaidó sería excluido de este proceso. Y esto podría ser el final en la política venezolana de Guaidó, porque ahora todo es muy delicado. Tenemos elecciones en diciembre. Dentro del bando de Guaidó son muy estrictos en insistir que no asistirán a las elecciones porque no hay ninguna garantía relevante para ir a esas elecciones, porque nada está a favor de la oposición, todo está a favor de Maduro y el régimen. Entonces, no sabemos cómo a partir de este momento la oposición se moverá hacia esas elecciones. Tal vez la oposición se fracturará. Una parte de esa oposición iría a las elecciones el 6 de diciembre y la otra no. Pero entonces,
¿Qué on the 6th pasará of con la December, posición de Guaidó? and some did Guaidó not. es And reconocido then como what will presidente happen interino to the solo por su position of posición Guaidó, como right? jefe en la Guaidó Asamblea was Nacional. normally interim president just because of his position as the head of National Assembly. Entonces, si llegara a perder esa posición en la Asamblea Nacional, también perdería la presidencia interina. The interim presidency. Then what the United States will Nos do? preguntamos, United ¿qué hará States will Estados start to Unidos? support, Estados Heli Unidos Capriles, comenzará a apoyar or a there will be Capriles. a ¿Habrá un nuevo new impulso, momentum, un there will cambio be de a change of política del policy lado in the United States estadounidense side, in the o en el European lado side. europeo? So we will see that, Entonces but ya nothing is veremos. clear yet. Pero nada está claro But we todavía. know that Sabemos Venezuelan que hay opposition una is quite oposición que está angry. bastante What already enojada. happened, Ya han pasado muchas just cosas because donde se they pretende aislar a isolated Guaidó de Guaidó este from this proceso. process. Thank you so much for all your thoughts. You're welcome. Thank you for having me again. Son las palabras de Imdat Oner. Él fue diplomático en Caracas de la Embajada de Turquía en Venezuela, fue uno de los jefes de misión, también fue oficial político de esta embajada. Actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos, está cursando un programa combinado de maestría y doctorado de estudios latinoamericanos de relaciones internacionales. Es un experto que ha sido consultado por los grandes corrientes de pensamiento sobre lo que está pasando actualmente entre Venezuela y Turquía.